En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo de Pentecostés, como refiere los Hechos de los Apóstoles o las actas, que ocurrido los días de Pentecostés, que quiere decir los 50 días contados a partir de la resurrección, viene y plenifica a la Iglesia el Espíritu Santo. Queda así en este día con la misión del Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, planificada, constituida, sólida y firmemente instituida la Iglesia, que nace del costado de nuestro Señor en la cruz y que ahora, con la plenitud del Espíritu Santo, queda planificada y sólidamente apuntalada la Iglesia, sobre la cual no prevalecerán las puertas del infierno, aunque como una barca en el medio del mar puede sufrir tremendas tempestades que parecieran que la Iglesia va a zozobrar, como es el caso de hoy en día, pero no sucumbirá. Será azotada, afligida, pero no desaparecida, eclipsada y todo lo que quiera. Y eso gracias a un pequeño remanente de fieles que perseverarán hasta el final, como lo dice nuestro Señor. Entonces vemos cómo con 120 personas, como en otro pasaje dice, que había reunidos ese día, donde se posaron las lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban allí, incluso la Santísima Virgen María. Pues bien, 120 personas y estaba la Iglesia acabada en su institución o constitución divina. Otra cosa es la expansión y los frutos del Espíritu Santo a lo largo del tiempo hasta la segunda venida. Y como vemos en el Evangelio, no sin antes aclarar cómo había judíos piadosos, no todos eran malos, que fueron religiosamente y que se encontraban de todas partes del mundo en Jerusalén y de Roma. O sea que estaban todos, antes de la diáspora, bastante difuminados por el orbe. Y mucho más después, y con mayor razón, con la diáspora. Pero ya vemos cómo había por todas partes y prosélitos. Y prosélitos circuncidados y prosélitos todavía no circuncidados, que era lo que iba recabando también en medio de los gentiles como agregados al judaísmo, a la sinagoga. Y había árabes. ¿Por qué lo digo? Porque la gente estúpidamente árabe musulmán, tu abuela.
Mahoma ni había aparecido. Que quede claro. Otra cosa es que el mundo árabe cayó casi en su totalidad, si no es totalmente, en manos del Islam. Esa fue la desgracia. Pero eso es un cuento que viene después de 5 o 6 siglos posteriormente. Pues bien, entonces vemos cómo en el Evangelio estamos con el mismo tema de todos estos evangelios de San Juan, que forman parte del sermón de la larga despedida de la última cena y que culmina con la oración sacerdotal llegando a Getsemaní, al Monte de los Olivos. Entonces, por eso la misma temática, la misma insistencia, y cómo nuestro Señor vuelve y repite que conviene que se vaya, que se va al Padre, que vendrá el Espíritu Santo, que Él ama al Padre, que Él hace lo que dice el Padre, que su doctrina no es de Él, aunque por ahí también dice que es de Él, en otras partes. Y el que le ama, guarda su doctrina, sus preceptos. Guardar la doctrina. No dice guardar la piedad, y esto lo hago a propósito. Mucha gente estúpidamente, imbecilizados por el Kempis, la mentalidad protestante y el afectismo sentimentalista y antiintelectual, con la piedad y la moral. La moral y la piedad la vas a aguantar sin doctrina. Eso que quede claro. Yo no puedo cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios sin doctrina. Así que hay que cultivarse en la sacrosanta doctrina de la Iglesia y dejarse de esa fe de carbonero. Porque nos cambian el concepto de Dios y de religión, de iglesia, y creemos que estamos bien, y no es así. Entonces el que me ama guarda mis preceptos, mi doctrina. ¿Y qué es la doctrina del Padre? Y más aún le dice nuestro Señor, ya os lo dije, conviene que me vaya, que me voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. ¿Y cómo puede decir el Verbo encarnado que el Padre es mayor que Él? Sí, muy fácil desde el punto de vista de la naturaleza humana. Pero eso ni faltaba decirlo. Es evidente. ¿Por qué puede decir, aún como verbo divino, que el Padre es mayor que yo?
Y aquí los teólogos se dividen y se trastabillan, flaquean. Y sin embargo hay una manera teológica de explicarlo. Y Monseñor Lefebvre en alguna oportunidad lo hizo. Y fue el que me alumbró la chispita. Y es evidente porque ¿de dónde procede el verbo? ¿De dónde sale? Sale del Padre. ¿Y cómo sale del Padre? Porque el Padre le comunica toda su divinidad, su ser pleno, su esencia. Todo lo que es el Padre se lo comunica al Hijo, como verbo o expresión. De su pensamiento y inteligencia. Y por eso la procedencia intelectiva del verbo como imagen perfecta del Padre en la Santísima Trinidad. ¿Y por qué? Entonces, si son iguales, tienen lo mismo, son distintos, porque absolutamente son lo mismo, esencial, substancialmente. Toda la plenitud de ser y toda la divinidad. Y entonces, ¿cómo se distingue? Porque el Padre da, engendra, y el Hijo es engendrado y recibe. Y es ab alio. Y aquí se equivocan casi todos los teólogos y filósofos. Incluso también Monseñor Lefebvre. Es normal. Porque se dice que ab alio solamente es la criatura contingente. No. Se puede ser por otro ab alio de una manera consubstancial. Y eso es lo que pasa en la Trinidad. ¿Y cuál es la diferencia del otro ab alio como nosotros? Por participación. Donde ya no hay plenitud de ser ni de perfección, sino limitada a los grados del ser, según la perfección máxima, la plenitud de ser de Dios. Entonces hay un ab alio, porque es por otro, es por el Padre, y el Espíritu Santo es por el Padre y por el Hijo, pero consubstancialmente. Y esto ni en Ecón se enteran. Y lo hago a propósito porque hay que darles un poco de cátedra para que se les caigan las telarañas y lo dormidito que están, y que no se crean que salen sabiendo todo, porque ni saben todo ni se los dicen todo. Por lo menos todo lo necesario para poder predicar con cordura, armonía y profundidad el Evangelio, y poder predicar de la Trinidad. Y en este caso, ¿por qué puede muy perfectamente bien decir nuestro Señor, no solamente como hombre, que es evidente, sino como verbo
que el Padre es mayor que Él, siendo absolutamente iguales y relativamente distintos, porque no es lo mismo dar que recibir. Eso es todo. Entonces esa comunicación difusiva del bien y el ser divino, que no se difunde solamente por grados de perfección limitado en la creación, sino en la Trinidad, en la divinidad de Dios. Que esa es la partecita que no se tiene a veces muy clara. Entonces, exactamente igual, pero relativamente distinto por proceder el uno del otro. Y así el Padre es la fuente primigenia de toda la divinidad en la Trinidad. Fons divinitatis, como dice Santo Tomás. Entonces, por eso puede decir, el Padre es mayor que yo. Pero todo lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo, es del Hijo. Nada más que lo tiene recibido. Y por eso dice, mi doctrina es mía y mi doctrina no es mía. Depende cómo lo miremos. Pero todo lo que es el Padre es el Hijo, y todo lo que es el Hijo es el Padre. Menos el hecho de ser Padre, agénetos, inengendrado, innacible, ni, por un lado, ni que el Padre sea generado, el Hijo, sino el Hijo. Esa es toda la diferencia, relativa al origen, no a lo absoluto de Dios. Y de ahí la personalidad en Dios de las tres personas es consecuencia de la relatividad en la posesión propia de ese ser subsistente, pero de una manera no común, sino apropiada o propia como Hijo, o como Padre, o como inspirado Espíritu Santo. Y por eso el Hijo hace la voluntad de su Padre, es que no puede hacer otra cosa. Porque todo lo tiene del Padre. Y ese es el misterio que nos viene a decir, ese amor y compenetración y conocimiento. Y que vendrá entonces el Espíritu Santo para recordarnos estas cosas y todo lo que nuestro Señor no les dijo de una vez a los apóstoles, pero que ahora ya con la plenitud del Espíritu Santo ya quedaban iluminados. Y no solamente iluminados, confirmados en gracia. Entonces, por lo menos los apóstoles
porque ya había 120 personas, y entre ellas la Virgen María. Y si vamos al caso, era la plena de gracia, y plena del Espíritu Santo también, pero bueno. Entonces las cosas hay que mirarlas con bemoles a veces, no a lo bruto. Pues es del sabio distinguir. Pues bien, entonces así conviene que yo me vaya. Y no sigo hablando porque viene el príncipe de este mundo. Contra mí nada puede. Pero viene. Y si no puede nada contra él, tampoco contra su iglesia. Pero sí con la parte humana de los que conforman o configuran la iglesia en su cuerpo místico. Nosotros, los terrícolas, seres hackeables, animales hackeables y todo lo que quieran. Pero el que guarda mi doctrina, porque me ama, ese perseverará y será amado del Padre. Vendremos a habitar con mi Padre, porque el Padre y el Hijo son inseparables, y el Espíritu Santo también. Entonces estas profundidades son las que están hasta un poquito repetitivamente en todo el discurso de despedida de nuestro Señor, del 14, 15, 16, 17, 4 capítulos. Por eso la sublimidad de San Juan, yendo a lo esencial y más profundo. Y para que veamos ese amor entre el Padre y el Hijo, y cómo nos hacemos partícipes a condición de guardar por amor sus preceptos, su doctrina, y no su moralina. Sin doctrina no hay moral. Eso hay que entenderlo. Porque la acción requiere principios para su ejecución. Y esos principios es la doctrina. Y una finalidad última, que es Dios. Y no cualquier Dios y concepto de Dios, ni de religión, ni de iglesia. Que eso quede claro. Y así también ni de misa, ni de sacramentos. Porque hoy no podemos, con la revolución litúrgica, pensar que son iguales. Porque no son iguales. Entonces, recordemos este hecho para que quedemos estructurados, consolidados en el Paráclito
que apuntala, consolida y le da vida a la iglesia. Por eso la iglesia es indestructible. Pero la parte humana es defectible. Ese es el misterio. Un poco como nuestro cuerpo. Mi alma es inmortal. Mi persona es inmortal. Pero mi cuerpo es mortal. Y digo, la persona es inmortal. Porque si la persona muere, Dios la tiene que recrear. Y ya sería otra persona. Lo que pasa es que no se ha entendido el ser espiritual y el ser material, que es el que tiene la rata, las amebas y los árboles. Nosotros tenemos un ser espiritual que nos hace un alma inmortal. Y eso constituye la persona. Aunque no completa por parte de la materia, como parte de la esencia de la naturaleza humana. Pero ni esto lo entienden la gran mayoría de los teólogos ni filósofos. Y aún hasta el mismo Santo Tomás ahí dice que no. Pero yo le retruco, oye chico, ¿qué es un alma de un difunto, de un santo, que goza de la visión beatífica y no es persona? Es un fantasma. ¿Qué alma va a purgar los pecados de la persona si no eres persona? Absurdo. Nada más con eso te aplasto, perdóname. ¿Qué voy a purgar en el purgatorio? Mis pecados de mi persona. Sin cuerpo no soy persona. Tengo que esperar la resurrección para purgar en el purgatorio. Si vamos a hablar de purgar. Porque no soy persona. Y si no soy persona, ¿cómo voy a pagar? Está claro. Pero estas contradicciones nadie las ha sacado a la luz. Pero lo hago a propósito para que nos demos cuenta que a veces hay que pensar un poquito más. Y yo cuando le hago la novena a Santa Ana o a San José, no se la hago al ánima fantasmagórica de San José. Se la hago a la persona de San José. Y es la persona la que conoce y ama. Si no es persona, no conoce ni ama. Entonces es una burrada decir que el alma separada no es persona. No es persona completa en su naturaleza, esencia y sustancia humana, pero sí en cuanto al ser espiritual que lo constituye en inmortal, que es muy distinto. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, queda la iglesia así plenificada. Y de esa iglesia es de la que vivimos. Que no vamos a salvar la iglesia es la que me salva. Y yo me salvo dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Y los que salen de la iglesia son los modernistas, los progresistas, liberales, no los católicos tradicionalistas, que quieren, a pesar de sus miserias, pertenecer a la iglesia en la cual fueron
antaño bautizados, guardando la doctrina, hasta que Cristo venga. Y nada más. Más no se puede hacer. Pero si se hace eso, se hace mucho. Sabiendo que estamos apuntalados en el Espíritu Santo. Por eso tenemos que también recordar esa tercera persona, a veces un poco olvidada, y que es la que hoy, o en un día como hoy, planifica y sostiene a la Iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude para que, al igual que ella, no sucumbamos ante esta segunda crucifixión de la Iglesia, como ella no sucumbió ante la crucifixión de su divino Hijo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.